Nadie vio a mi hija en ningún sitio. Yo sabía que algo malo había pasado. La policía ha encontrado en una urbanización de San Pedro de Alcántara un cadáver en avanzado estado de descomposición y con signos de haber sido calcinado. Era como si lo dieran por hecho que era yo y ya no había nada más. Yo no tenía ni voz ni palabra. Se esperaba de una mujer en esa situación que se derrumbara. Lo he dicho y lo pienso. Tú has matado a mi hija, eres la asesina de Rocío. Encontramos al acusado, doña Dolores Vázquez Mosquera, culpable del delito de asesinato. En Coín se mantiene la búsqueda de la joven de 17 años, Sonia Caravantes, desaparecida en la madrugada del pasado jueves. Sonia Caravantes y Rocío Bánicos pudieron morir a manos de los mismos asesinos. Aparece una colilla con el perfil genético de Tony Alexander King. Que se han equivocado conmigo. Hagas lo que hagas, de alguna manera es culpable. La Policía Nacional detiene a Tony Alexander King, un británico de 39 años. Alguien habla con mi hija y eso no importa nada, ¿ok? No has contado nada aquí. Yo soy inocente. El crimen no me puede. Tony King cumple condena en la prisión de Granada. Solo ha salido de la cárcel para asistir al entierro de su hija, que muere ahogada en una piscina. El Ministerio de Justicia ha indemnizado a Dolores Vázquez con 120.000 euros por los 17 meses pasados injustamente en prisión. Rocío Bánicov, una joven de 19 años, vuelve a su casa andando por un camino oscuro y solitario. El asesino la ve y decide asaltarla. La amenaza con un cuchillo, pero ella se resiste y grita. La aturde dándole un fuerte golpe en la cara y después de cortarle el cuello le propina un navajazo en el abdomen. A pesar de que está herida, Rocío intenta escapar y sale corriendo, pero el agresor la alcanza por detrás, la inmoviliza y le asesta 8 puñaladas en la espalda. La joven pierde mucha sangre y las heridas son tan profundas que le causan la muerte al instante. El agresor arrastra el cuerpo de la víctima, que pierde las zapatillas, y lo deja en una explanada para que nadie pueda verlo. Junto a otras personas decide trasladar el cadáver en el maletero de un coche a otro lugar más recóndito. Antes de hacerlo se fuma un cigarrillo, tira la colilla, se marcha y pisa con los neumáticos los restos de sangre. La familia de Rocío descubre los restos de sangre y las zapatillas de la joven. Enseguida se forman patrullas de búsqueda en las que participan centenares de voluntarios. Junto al camino hallan un pañuelo ensangrentado. La policía piensa que el agresor conoce a la víctima y que se lo ofrece para limpiarse. Los agentes también fotografían las zapatillas de la joven, donde solo encuentran el ADN de Rocío. En lo alto del descampado descubren un gran charco de sangre donde creen que muere la joven. Fotografían las huellas de un vehículo marcadas en el reguero de sangre. Pertenecen a 2 neumáticos distintos. Los agentes marcan con banderas de color blanco un rastro de gotas de sangre que va desde el camino hasta un descampado. Cerca de la escena del crimen localizan la boquilla de un cigarrillo. Podíamos suponer que la persona que arrojó esa colilla allí, pues tendría que haber estado allí. Y ese ADN que se obtuvo de la colilla era un ADN que pertenecía a un varón, sin más. Pero ahí lo teníamos. Se obtuvo el ADN de la colilla y se introdujo en la base de datos, y ahí estuvo durmiendo en la base de datos pues 2 o 3 años. Los investigadores consiguen dibujar un retrato robot del agresor a partir de la declaración de un taxista. También disponen de la matrícula de un coche que les parece sospechoso y que les lleva por primera vez hasta el nombre de Dolores Vázquez. Pero por ahora los investigadores se centran en otra persona, el novio de la joven. Los agentes intervienen su teléfono móvil y le interrogan hasta 6 veces. ¿Qué hice con ella? ¿Que dónde estuvimos? ¿Qué hice esa noche yo después de que Rocío se fuera? Y está investigado conmigo como un exnovio de ella, amigos de ella, todos. Quiero decirle que detrás de ese novio que no aparece hay un chico que está dolorido, que aparte que ha perdido una novia, encima los rumores de culpabilidad que se le echan a él, pues me estaba doliendo bastante. Días después del crimen, el asesino abandona el cadáver en un descampado de Marbella detrás de un club de tenis. Cubre el cuerpo desnudo de Rocío con 2 bolsas de basura. Al lado del cadáver deja otra bolsa que contiene la ropa de la chica y en la que queda adherido un pelo del asesino.
Casualmente, en la escena del crimen hay un trozo de papel adhesivo, el mismo que utilizan las personas que participan en la búsqueda de Rocío. Ser responsable, por favor, que se ponga... Los voluntarios que buscan el cuerpo de Rocío amplían el radio de búsqueda. Peinan 75 kilómetros cuadrados de la provincia de Málaga. La madre de Rocío sigue creyendo que está viva. En el diario Sur asegura que me siguen llamando videntes y todas coinciden en lo mismo. Aseguran que está dentro de un sitio que está cerrado, pero que está viva aunque malherida. Su esperanza termina el 2 de noviembre de 1999, más de 20 días después de su desaparición, cuando los propietarios de un club de tenis descubren el cadáver de Rocío en Marbella, a 30 kilómetros de su casa. Aparece desnuda, escondida bajo un tronco y con las piernas abiertas. Las condiciones meteorológicas descomponen tanto el cadáver que su hermana solo logra reconocerla por las joyas que lleva encima. Esos procesos que comienzan con las livideces cadavéricas, con manchas de color verde en determinadas partes del cuerpo, etcétera, se empieza el proceso de la putrefacción, ¿no? Se generan ácidos, etcétera, etcétera. Y acuden las escuadrones de la muerte, que llaman, que son los distintos insectos. El cuerpo de Rocío Baninkoff se encuentra completamente desnudo y en avanzado estado de descomposición. El cadáver presenta un fuerte golpe en la cara que el agresor le propina para aturdirla y un corte en el cuello. La autopsia revela además que el agresor le asesta un navajazo en el abdomen y 8 puñaladas en la espalda, 5 de ellas muy agrupadas. Estas heridas, que le afectan los órganos vitales y que le hacen perder una gran cantidad de sangre, son las que le provocan la muerte. Las puñaladas son tan violentas que el agresor le fractura 2 vértebras dorsales. Además, las cuchilladas le alcanzan 2 costillas y una de ellas se rompe por la mitad. Encima del cadáver de Rocío, los médicos forenses descubren unos restos de fibras de color rosa. El lugar donde aparece el cadáver está al lado de un restaurante que los tíos de Rocío quisieron alquilar 2 meses antes. Por las pruebas que encuentran alrededor del cadáver, la Guardia Civil deduce que el asesino conoce a la víctima. El trozo de papel adhesivo que encuentran cerca del cadáver es de la marca Apple, el mismo utilizado para identificar a los voluntarios que han participado en la búsqueda de Rocío. Las piernas de la chica están muy abiertas y eso les lleva a pensar que el agresor quiere simular una violación. La fibra encontrada sobre el cadáver solo les será útil si consiguen otra con que compararla. Los cabellos hallados al lado del cuerpo no tienen raíz. La técnica de ADN aún no permite obtener un perfil genético y deciden congelarlo. La familia de Rocío se reúne en su casa, en la Cala de Mijas, cuando conoce la noticia del hallazgo del cadáver. Las cámaras de televisión consiguen captar algunas imágenes del interior de la vivienda cada vez que se abre la puerta. En una de ellas graban a una mujer, sentada y secándose las lágrimas. Es Dolores Vázquez. Alicia y Dolores llegan a comprarse una casa juntas. Dolores ejerce el papel de educadora de los hijos. A diferencia de Alicia, ella es una mujer con formación y con un puesto de responsabilidad en el mundo de la hostelería. La pareja rompe en 1995, cuando los niños se hacen mayores y su relación se deteriora. Alicia y sus hijos abandonan la casa. Ahora, en los momentos difíciles, Dolores sigue al lado de la familia Baninkoff. Participa en la búsqueda y acompaña a Alicia Hornos en todo momento, también durante el funeral de su hija. Llega incluso a pagar la lápida del nicho donde entierran a Rocío. Solo 4 días después de encontrar el cadáver, los periódicos publican que la policía y la Guardia Civil estrechan el cerco sobre el asesino de Rocío. Según el periódico Sur, los investigadores buscan pruebas contundentes y definitivas que impliquen al asesino en el crimen. Pero tardan 11 meses en reducir la lista de sospechosos a un solo nombre, el de Dolores Vázquez. La Guardia Civil se basa solo en indicios. No tiene ni una sola prueba física, pero a pesar de ello, detiene a la expareja sentimental de Alicia Hornos. Dolores sale de los juzgados de Fuengirola protegida por los agentes. Pese a ser sometida a duros interrogatorios, Dolores no confiesa. Pero alrededor de su persona se construye un personaje que supuestamente siente odio hacia Rocío, porque no admite la relación homosexual que su madre mantiene con ella. Me presenté y bueno, ahí me empezaron a cuestionar y a decirme tú has sido y tú has sido y tú has sido y tenemos los culpables ahí en la puerta esperando, ellos ya han
ellos ya han declarado, te vas a sorprender, te vamos a hacer famosa. Fue un lavado psicológico muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Incluso llegaron a decirme todo el proceso que he llevado. Me iban a hacer famosa, no me iba a creer nadie, me iban a llevar a juicio, el juicio sería rápido de 5 a 6 meses y me encontrarían culpable por un jurado popular. Los informes psicológicos de la cárcel donde está encerrada la presentan como una mujer que se autodefine como astuta e impulsiva. En el informe destacan que ha soñado en alguna ocasión durante el internamiento en prisión que realmente clava un cuchillo a la víctima. Dolores lo achaca a la presión recibida durante la detención. A mí no me cabe la menor duda porque 2 o 3 meses antes, incluso no sé si llega a 4, fui amenazada porque yo no quería regresar a vivir con ella porque ella tenía una relación con un hombre y le dije que lo nuestro se había terminado para siempre y que como amigas y que si ella me necesitase en el plan humano que estaría ahí, pero nada más. Y entonces ella me dijo, vas a llorar lágrimas de sangre y te voy a dar donde más te duela. Le voy a decir a María Dolores Vázquez que si tiene conciencia y es una persona humana, que no sé cómo puede seguir viviendo después de lo que ha hecho. La Guardia Civil no consigue ninguna prueba científica que respalde la acusación contra Dolores Vázquez. El ADN de la colilla no es el de la detenida. Tampoco las huellas de los neumáticos encontradas en la escena del crimen coinciden con las de su vehículo. La última baza que juegan los investigadores es comprobar si en el armario de Dolores Vázquez hay ropa elaborada con las mismas fibras que encontraron encima del cadáver de la joven. La policía científica extrae con cinta adhesiva la fibra a analizar. Una vez obtenida, se hace una exploración exhaustiva en el laboratorio, donde la muestra se identifica a través del microscopio. Los investigadores estudian 3 factores: la forma, el material del que está hecha y el color que tiene. La muestra analizada se introduce en la base de datos de la policía y se compara con las fibras encontradas en la escena del crimen. Para afirmar que las 2 fibras son iguales, tienen que coincidir los 3 factores. Si alguno no concuerda, la prueba queda descartada. Estuvimos haciendo pruebas en la terraza del laboratorio, sometiendo una fibra no solamente a la actuación de los rayos ultravioleta del sol, sino además a la acción de determinados ácidos que se producen en la descomposición de un cadáver. Era realmente la única prueba objetiva que teníamos y era muy importante determinar si esa fibra procedía de la ropa de Dolores Vázquez o no. Pero realmente después de todas las pruebas que hicimos y consultas a nuestros colegas de Europa, llegamos a la conclusión que no se podía. A falta de pruebas físicas, la Guardia Civil elabora un informe que apoyan el juez instructor y el fiscal, en el que enumeran 20 indicios para llevar a Dolores Vázquez a juicio. La presencia del coche de la acusada días después de la muerte de Rocío en la escena del crimen es la principal prueba de cargo. Los agentes destacan que en ocasiones se atraganta al hablar y que Dolores reacciona con frialdad cuando la acusan de la muerte de Rocío. La policía se agarra a pequeñas contradicciones lógicas cuando se tiene que recordar unos hechos ocurridos tanto tiempo atrás. El único testigo de cierta relevancia es la asistenta de Dolores Vázquez, que declara haber visto a la acusada apuñalar una foto de Rocío sobre el fregadero de su casa. A falta de pruebas concluyentes, el fiscal expone a los miembros del jurado el perfil psicológico de una mujer homosexual, violenta y vengativa. Este alegato contra Dolores Vázquez se refuerza con la declaración de los miembros de la UCO, la élite de la Guardia Civil. El jurado dictamina que Dolores Vázquez es la asesina de Rocío por 7 votos a favor y 2 en contra. Cuando la acusada escucha la decisión del jurado, se derrumba abrazándose a su hermana. Su abogado cubre la escena con una toga negra para evitar que las cámaras puedan grabar. La sentencia la condena a 15 años de cárcel. Cuando el jurado dice, ya no recuerdo qué culpable de asesinato. Culpable de asesinato, yo me he puesto a aplaudir porque esperábamos otras sentencias, que no puedo ni hablar, perdóname, pero esto ha sido, bueno, mi hija descansará en paz. La sentencia, de solo 6 páginas, no aclara con qué pruebas condenan a Dolores Vázquez. Su abogado decide recurrirla ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que en febrero de 2002, cuando Dolores ya lleva 17 meses encerrada en prisión, declara nulo el juicio y ordena repetirlo.
Dolores sale en libertad bajo fianza de 30.000 euros. Tarda 7 meses en hablar ante las cámaras de televisión y lo hace en el jardín de su casa, en una multitudinaria rueda de prensa. Los culpables están ahí. Yo no he matado a Rocío. ¿Tienes algún sospechoso? Bueno, sí. Sospechosos como todos ustedes. Tengo alguno, pero no significa que mis sospechas pueden ser como las de cualquier persona en la calle. Habrá gente, y yo no lo puedo evitar, que crea que he sido yo y habrá gente que no. Esta pregunta me la he hecho millones de veces. Hasta saciar a mi abogado. ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Creo porque... Pensaba, en principio, que quizá era porque yo sabía algo. Y lo sigo pensando. A veces lo sigo pensando, que sabía algo que me había podido ser. Hoy pienso que quizá lo que querían saber es que no sabía nada para tenerme donde mantenido. No lo sé. Casi 4 años después del crimen de Rocío Baninkoff, la Costa del Sol vuelve a estremecerse con la desaparición de otra joven. Se llama Sonia Caravantes, tiene solo 17 años y vive en Coín, a 12 kilómetros de Mijas. Sonia, igual que Rocío, es joven, atractiva y desaparece en una zona oscura y solitaria. Yo quisiera encontrarla, que pareciera bien, que nadie le hiciera daño. Si alguien la coge, le pido que gaste cuidado con ella y me la traiga a mi casa. Es lo único que pido. A Sonia la atacan cerca de su casa y los investigadores encuentran numerosos restos de sangre porque el agresor la golpea en la cabeza hasta dejarla inconsciente. Los investigadores creen que el cuerpo ha sido trasladado dentro de un coche. Los voluntarios rastrean las poblaciones cercanas y al cabo de 5 días la encuentran en Monda, a solo 8 kilómetros de su casa. Yo no la vi. Porque habían pasado ya 4 días, el cuerpo estaba en mal estado. Mi marido quería verla, pero no se la dejaron de ver, solo la dejaron de ver las piernas y estaba muy mal. El cadáver presenta 15 lesiones externas entre hematomas, heridas y rasguños y 22 lesiones internas. La autopsia revela que el agresor golpea a la víctima en la cabeza hasta destrozarle la mandíbula. Lo hace con tanta fuerza que le arranca un diente. Además, según el informe forense, el cadáver tiene numerosas hemorragias internas en la cara, la cabeza, el pecho y las costillas producidas por los violentos golpes. Tiene la clavícula izquierda completamente fracturada y graves rozaduras y rasguños en todo el cuerpo porque el agresor la arrastra antes de matarla. Finalmente le quita la camiseta y la estrangula con ella, provocándole un traumatismo en la tráquea que le produce la muerte. En las uñas y los pliegues de las manos de la víctima se encuentran restos de sangre y piel humana. Mientras analizan la sangre de las manos de Sonia, descubren que entre las pruebas recogidas en la escena del crimen hay un pequeño fragmento de intermitente, que por error llega hasta el departamento de ADN de la Guardia Civil. Es un agente el que descubre que está manchado de sangre. Cuando estuvo el ADN, lo ingresó en la base de datos. Enseguida, nada más empezar, en la pantalla le dio un match. Lo importante fue que el match que le dio no fue un match cualquiera, sino que le dio un match con la colilla que 3 años antes se había encontrado en el lugar donde habían asesinado a Rocío Baninkoff. Aquello fue tremendo porque significaba que la persona que había estado en el crimen de Sonia Caravantes también había estado presente en el crimen de Rocío Baninkoff. La noticia es portada en todos los periódicos. Una prueba de ADN vincula los crímenes de Sonia Caravantes y Rocío Baninkoff y destaca que los primeros sorprendidos fueron los propios agentes. La noticia pone en el punto de mira a la Guardia Civil. No solo se discute que hayan llevado a juicio a una mujer que puede ser inocente. Ahora se trata de detener a un asesino en serie del que tienen su ADN, pero no su identidad. La intuición de la exmujer del asesino será la que dará a la Policía Nacional la pista definitiva. Tenemos una entrevista con una mujer que se llama Cecilia, que nos informa que unos días antes, cuando su marido fue a llevarle a la pequeña, tenía una herida en el dorso de la mano y que le sorprendió esa herida, porque recordaba que tiempo atrás, cuando vivía con él y vivía por la zona de Mijas, el día que desapareció Rocío Baninkoff, él había llegado y había hecho algo inusual, que era ducharse, que era cambiarse de ropa, cosa que él nunca había hecho.
A las 8:30 aparece, es cuando aparece. Y ya lo vi yo, que traía un rasguño en la mano, las manos hinchadas, llenas de sangre. Se había quitado la ropa en el baño, el pantalón y eso lo tenía también manchado porque dice que era de la herida, que había tenido un accidente con el coche. La Policía Nacional detiene a Tony Alexander King, un británico de 39 años, afincado en España, donde trabaja de camarero. King, aficionado al culturismo, pero sobre todo al alcohol, pasa inadvertido en una zona en la que viven 180.000 británicos. La policía lo traslada a su casa para iniciar un registro en el que deben localizar las pruebas físicas e irrefutables que demuestren que es el asesino de Rocío y de Sonia. Los agentes sacan de la casa bolsas con prendas de ropa que puedan contener ADN de King para compararlo con los restos encontrados en las dos escenas del crimen. Los agentes del Laboratorio de Criminalística de la Guardia Civil buscan en los calzoncillos de Tony King una muestra biológica para obtener su perfil genético. Los resultados son positivos. El ADN de los calzoncillos de Tony King coincide con el de la colilla de Royal Crown localizada en el lugar donde matan a Rocío y con los restos de sangre del fragmento de intermitente encontrado en el crimen de Sonia. Su presencia en los dos crímenes queda demostrada. Los investigadores consiguen incluso situarle en el solar donde abandonan el cadáver de Rocío Baninkoff. El pelo hallado junto al cadáver, que no tenía raíz y que lleva 4 años congelado a 80 grados bajo cero, también pertenece a King. El británico vive en Alorín el Grande desde hace 5 meses con su nueva compañera sentimental y sus 3 hijas. Ella nunca llega a sospechar que el hombre con el que comparte cama es un asesino múltiple. Mariluz Gallego, la mujer con la que vive, ni siquiera sospecha nada cuando después del crimen de Sonia Caravantes llega a casa salpicado de sangre y vistiendo un abrigo de invierno en pleno agosto. Que había salido, no podía dormir, que había salido a comprar tabaco, que había tenido un accidente con el coche, traía la mano destrozada, las rodillas también con sangre. ¿Y esa ropa que él llevaba no volvió, no tuvo ocasión de poderla ver nunca? Cuando yo llegué a casa ya estaba lavada. Ya estaba lavada. Y después que había tenido un accidente con el coche, le pregunté qué hacía con ese abrigo, claro, porque en ese tiempo que no, la verdad que no. Decía que después del accidente se había metido en el coche y se había puesto el abrigo, que lo tenía en el maletero, era de no sé quién. ¿Y tú le creíste? Hombre, claro, yo le creí. La sorpresa es aún mayor cuando la policía descubre el pasado criminal de Tony King. Su nombre real es Tony Bromwick, más conocido por la prensa inglesa como el estrangulador de Holloway. El británico asfixia en este barrio de Londres a 5 mujeres con un cable eléctrico hasta dejarlas inconscientes para luego abusar de ellas. Pero en el Reino Unido no mata a ninguna de las chicas a las que asalta. Tony King llega a España en 1997 y al año siguiente Scotland Yard comunica a las autoridades españolas que el británico supone un riesgo potencial para las mujeres. Pero su nombre no se incluye en los ficheros policiales. Solo un año después matará a Rocío Baninkoff. Tony King confiesa los 2 crímenes e incluso escribe una carta a las madres de las 2 víctimas. A la familia de Rocío Baninkoff le pide disculpas y asegura tener el alma enferma por el daño y dolor que ha causado. Dice que está enfermo y que necesita ayuda. A la madre de Sonia Caravantes le escribe que atropelló a su hija estando borracho y que no sabía lo que hacía. Asegura que está avergonzado y le pide perdón. La detención de Tony King no supone el final del calvario para Dolores Vázquez. Ahora debe demostrar que no tiene ninguna relación con el británico y por eso comparece por segunda vez ante los medios de comunicación. Confirmo, lo niego y por favor enseñadme una fotografía porque yo ni siquiera la he visto. De nada, de nada. La Guardia Civil, ante la evidencia, rectifica y retira la acusación contra Dolores solo 3 días después de la confesión del británico. Aún deberá esperar 1 año y medio más para que la causa contra ella quede sobreseída provisionalmente. El gobierno justifica la actuación de la benemérita. Aunque Dolores carece de antecedentes y tiene un trabajo estable, Acebes dice que Dolores Vázquez reunía el perfil delincuencial más verosímil.
El ministro de Interior define la investigación como exhaustiva y profunda. Alguien ha hablado con mi hija y eso no importa nada, ¿ok? No has contado nada aquí. Yo soy inocente, el crimen no me puede. A Tony King el arrepentimiento solo le dura unos meses. El día que empieza el juicio por la muerte de Sonia Caravantes, después de haber confesado el crimen, cambia su versión de los hechos y declara que atropella a la joven de Coín por accidente, pero que los responsables de su muerte son su amigo Robert Graham y Dolores Vázquez. Los forenses demuestran que Tony King miente. En su declaración aseguran que el cadáver de Sonia tiene golpes en todo el cuerpo, pero no tiene heridas graves en las piernas, y si hubiese muerto atropellada, las tendría. Además, los médicos descubren que el hioides, un pequeño hueso localizado en el cuello, está roto. Es una prueba inequívoca de que muere estrangulada. Tony King es condenado a 36 años de cárcel por la muerte de Sonia Caravantes. La sentencia explica que tras haberla golpeado, la despojó de sus vestiduras. Le tocó en sus partes íntimas, senos y nalgas, al mismo tiempo que continuaba golpeándola. El tribunal considera que la agresión fue salvaje y cruel y ejecutada de forma inhumana. Su forma de satisfacción sexual consiste en realizar estas violencias y tocamientos y luego masturbarse pensando en ello, porque las relaciones normales con su novia no le satisfacían. Mientras Tony King espera en prisión el juicio por la muerte de Rocío Baninkoff, aparece una nueva prueba que vuelve a situar a Dolores Vázquez en el centro de todas las miradas. 6 años después del crimen, alguien deja delante de la casa de Rocío una bolsa de plástico que contiene ropa interior de la joven manchada de sangre y colillas con el ADN de Dolores Vázquez. Esta vez será la propia Guardia Civil la encargada de desmontar la posible validez de esa prueba. El laboratorio de criminalística es concluyente. Las evidencias se reciben todas en una misma bolsa y pueden estar contaminadas. Aunque Alicia Hornos insiste en que la bolsa es una prueba que implica a Dolores Vázquez, el juez la rechaza. Tony King es el único acusado por la muerte de Rocío. El británico, que llega esposado a la audiencia de Málaga, se enfrenta a una pena de 26 años de cárcel. King encuentra en Dolores Vázquez el blanco perfecto para descargarse de culpa, aunque no es el único en sostener que en el crimen de Rocío participan otras personas. En todos los sitios, 8 personas mezclan con ella, no yo. No puede condenar a mí para asesinato. Venga, todo es culpa de Dolores Vázquez. Joderme antes y 6 segundos juicio. Diga que viene mala. Yo creo que Tony King, Dolores Vázquez y Graham fueron los autores del asesinato de mi hija. ¿Quién levantó la arma? ¿El puñal? Pues no lo sé. Pero Tony está ahí implicadísimo. Pero no solo él, según. No solamente. Con mi hija él solamente no puede. Las pruebas que aporta la policía solo incriminan al británico. La colilla de Royal Crown le sitúa en el lugar donde matan a Rocío y el cabello al lado del cadáver demuestran que ha estado en el sitio donde abandonaron el cuerpo. El jurado no cree la versión del británico y lo condena a 19 años de cárcel por asesinato, que se suman a los 36 por la muerte de Sonia Caravantes, 55 años de prisión en total. Pero lejos de cerrar definitivamente el caso, la sentencia deja abierto un pequeño resquicio para la sospecha. Es una sola frase en la página 4, donde después de describir cómo Tony King mata a Rocío, señala que el acusado no fue la única persona que participó en los hechos. Tony King cumple condena en la prisión de Granada. Solo ha salido de la cárcel para asistir al entierro de su hija, que muere ahogada en una piscina. El Ministerio de Justicia ha indemnizado a Dolores Vázquez con 120.000 euros por los 17 meses pasados injustamente en prisión. Ella pedía 4 millones de euros. Nadie podrá devolver a esta mujer su vida anterior. En una libreta anota los sitios a los que va y cuando sale siempre intenta hablar con alguien, un posible testigo en caso de juicio. Su cara quedará para siempre relacionada con el crimen de Rocío. Ahora no coge el teléfono de su casa si no sabe quién llama y huye de los periodistas. Cada mañana cuando entraba allí, en ese juicio, en esa sala, le temía más a esas cámaras que a nada, porque estabais encima mía. Me sentía como un animal cuando yo no he hecho nada. No he matado a nadie, ni a Rocío, ni sé nada. Y mirad por lo que he pasado.
Y eso nadie lo puede entender, nadie lo puede entender. Las cartas que Tony King ha escrito en inglés hace tan solo unos días a Alicia Hornos. En ellas hay datos reveladores de la noche en la que Rocío Baninkoff fue asesinada. Las cartas que he recibido son de Tony King, porque yo le escribí primero rogándole que me dijese la verdad sobre el asesinato de mi hija. Vienen en inglés y yo el inglés no lo hablo, y menos leer, y entonces estoy como un ama en vilo esperando a ver el contenido. ¿Qué crees que dicen estas cartas? Yo veo en estas cartas, Tony aquí pone, ante Dios yo juro por mi hija. Entonces creo que dice la verdad. Yo entre líneas he podido leer algunos nombres, pero tienen que traducírmelas. Tony King menciona en varias ocasiones a Robert Graham y Dolores Vázquez, situando a ambos en la escena del crimen. Creo que Tony me está confesando lo que pasó aquella noche y cómo se planeó, porque eso fue planeado. ¿Crees fehacientemente todavía que Dolores Vázquez tuvo que ver con el asesinato de tu hija? Yo siempre lo he creído. Siempre lo he creído. Siempre, y me mantengo. Esto va a ser una bomba. Esto va a ser una bomba, así que esta señora que está pidiendo una indemnización de 4 millones de euros, que se vaya haciendo la maletita y preparándose las cosas que se tiene que llevar, a donde tiene que ir. Solo una traducción oficial dará a la madre de Rocío la versión completa de Tony King, que según ella es la verdadera, porque así se lo ha jurado. Yo juro por mi hija. El británico Tony King fue condenado a 36 años de cárcel por el asesinato de Sonia Caravantes y a 19 años por el asesinato de Rocío Baninkoff. Durante el juicio por el caso Baninkoff, King insinuó que el asesinato se lo había ordenado Dolores Vázquez, aunque ese extremo nunca pudo ser probado. Hace 20 años lo perdí todo. Mi libertad, mi vida, mi voz e incluso mi nombre. Nunca he vuelto a ser la misma y nunca lo seré. Pero ha llegado el momento de enfrentarme a tantas sombras y contar por primera vez mi historia. Yo no tendría que justificar nada, pero se me exige por la opinión pública, se me exige por esta sociedad española que encima demuestre mi inocencia. Todo lo que yo diga no sirve para nada, porque al final vais siempre en mi contra, vais siempre poniendo la opinión pública en contra de Dolores Vázquez. Linchamiento social y luego no hay marcha atrás. Decir 17 meses, 7 años, para mí fue ayer. Lucho cada día por ello. Notan en la cara. Procuro sacar fuerzas cada día. He vencido muchos de los obstáculos, como coger la matrícula de un coche donde aparco, fijarme si la persona que me sigue lleva gafas o no lleva gafas, hacer notas que todavía llevo en el bolso. Yo recuerdo que me decía la Guardia Civil: cuando terminemos contigo, ni tu abogado va a creer en ti. Yo entonces no lo comprendía, no comprendí, porque no sabía lo que estaba pasando afuera. Luego lo comprendí, los medios de comunicación, bueno, muchas cosas. Para mí no ha terminado la lucha. No es tanto la reclamación en monetaria, es más que se demuestra a la sociedad española que soy totalmente inocente, que siempre lo he sido, que cuando vaya por la calle no hay el codazo, o que voy al Corte Inglés a probarme unos zapatos, por decirle, con una tienda, y a los
20 minutos esté rodeada de señoras, mira quién está, mira, volviendo a insistir que para mí no ha terminado, pues es que todavía estoy pidiendo que alguien me diga un perdón. Algo. Piensa en las 24 horas que tiene el día, en los minutos, en los insultos, día y noche. Uno a veces se pregunta, ¿he sido yo? Y muchas veces, cuando salí, no sé si mi infierno quedó allí o todavía seguía conmigo, porque todavía estaba en la puerta. No sé. Nadie puede sentir, a menos que haya estado allí inocentemente. Y bueno, gracias.